¿Cómo elegir el neumático adecuado para tu vehículo? Es que si alguna vez te has puesto atención en las llantas de diferentes coches, tal vez te has dado cuenta que algunas llantas son más anchas que las otras, e incluso en algunos automóviles tienen diferentes tipos de tamaños de llanta en la parte trasera a diferencia de la parte delantera. ¿Pero por qué es todo esto? ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de tener diferentes tamaños de neumático? Y sobre todo, ¿cómo eliges el tamaño de neumático adecuado para tu vehículo? Bueno, pues en el capítulo de hoy responderemos a todas estas preguntas y aprenderás los diferentes tipos de neumático y cómo cuidarlos para que te duren mucho más tiempo. Quédate con nosotros y descubre cómo hacerlo. ¿Te gusta conducir pero no sabes mucho sobre mecánica automotriz? ¿Quieres aprender a mantener tu vehículo en buenas condiciones y ahorrar dinero en reparaciones? Si es así, entonces el podcast Aprende Mecánica Hoy es perfecto para ti. En el podcast Aprende Mecánica Hoy aprenderás todo lo que necesitas saber sobre mecánica automotriz. Aprenderás cómo funciona el motor de tu vehículo, cómo realizar tareas de mantenimiento básicas, cómo diagnosticar y reparar problemas comunes. Ya sea que seas un conductor principiante o un mecánico experimentado, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que únete a nosotros y empieza tu viaje para aprender mecánica automotriz. Aprende Mecánica Hoy, el podcast que te ayudará a mantener tu vehículo en buenas condiciones y ahorrar dinero en reparación. Hola mecánicos aficionados y conductores curiosos, bienvenidos a este nuevo episodio de Aprende Mecánica Hoy. Mi nombre es Marco Plata y yo soy técnico automotriz. Y bueno, antes de empezar este episodio, quiero pedirles una disculpa porque la semana pasada no tuvimos oportunidad de publicar el capítulo debido a unos problemas personales. Y bueno, ya saliendo de todo eso, también quiero decirles que vamos a cambiar un poquito la temática, la manera de crear este podcast y parece que recibimos unos comentarios. Vamos a hacer una pequeña transformación de cómo vamos a continuar con este podcast y en el episodio de hoy pues está dedicado a los neumáticos o las llantas como son más comúnmente conocidos. Bueno, es que los neumáticos son una pieza de goma que cubren la rueda de tu coche, de tu rueda, de tu rin, que son los responsables de proporcionarte tracción, frenado y maniobrabilidad. Bueno, y si estás un poquito desconectado de este tema, la tracción es el agarre que tienen las llantas en la carretera, lo que te ayuda a girar y frenar el volante o el vehículo. Bueno, el frenado es la capacidad de las llantas de reducir la velocidad o detener tu coche cuando aplicas los frenos. Y por último, la maniobrabilidad es la capacidad de que tienen las llantas de responder a tu dirección y mantener tu coche estable y equilibrado. Así que las llantas también ayudan a absorber las vibraciones y te protegen los rines de los daños. De esta manera, las llantas son el componente del vehículo que entra en directo contacto con el suelo. Te ayuda a proporcionar la tracción, la estabilidad y una amortiguación que son esenciales para la seguridad y el rendimiento en cualquier automóvil. Desde sus inicios muy rudimentarios hasta las sofisticadas tecnologías que existen el día de hoy, las llantas han evolucionado constantemente para así adaptarse a las demandas de un mundo en completo movimiento. Vamos a contar un poquito de la historia de las llantas y es que en sus albores los primeros vehículos utilizaban ruedas fabricadas con madera o hierro, a menudo con bandas de goma maciza para que así mejoraran su tracción. Estos diseños eran demasiado pesados y ofrecían muy poca comodidad definitivamente. A mediados del siglo XIX se inventaron las primeras llantas neumáticas. Aunque en aquel entonces su uso y su diseño era muy rudimentario, solamente se utilizaba en algunos vehículos especiales. La revolución del neumático empezó cuando John Boyd Dunlop, un veterinario escocés, patentó en 1887 el neumático con cámara de aire. Esta innovación revolucionó completamente la industria en aquel entonces, al ofrecer una conducción mucho más suave y definitivamente más cómoda. Ya en el descubrimiento de la vulcanización del caucho por parte de Charles Goodyear en 1839, fue muy fundamental el desarrollo de los vehículos modernos, y así se permitió crear el caucho más resistente y duradero. Ya para mediados del siglo XX se introdujo el neumático radial, que ofrecía una mejor distribución a la presión y mucho mayor resistencia a los pinchazos, mejorando así significativamente la seguridad y el rendimiento. Ya en la era moderna, los neumáticos actuales utilizan compuestos
de un caucho altamente especializados que combinan caucho natural con diversos aditivos para así optimizar el rendimiento en diferentes condiciones climáticas y de conducción. La incorporación de la tecnología como el Run Flat, que te permite conducir con un neumático pinchado, ha revolucionado sin duda alguna la seguridad en la carretera. Los neumáticos se diseñan específicamente para cada tipo de vehículo y así su uso, desde los automóviles de pasajeros hasta los camiones y los vehículos deportivos. Todos estos vehículos utilizan diferente tipo de llanta específicamente para ellos. Y es que la historia en las llantas aún se sigue escribiendo hoy en día. Los fabricantes invierten constantemente en investigación y desarrollo para así crear neumáticos mucho más seguros y eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Es una de las tendencias actuales que incluyen a los neumáticos inteligentes, los cuales están equipados con sensores de monitorización de presión y de temperatura, y que pueden comunicarse con el vehículo para optimizar el rendimiento vía Bluetooth. Algunos materiales sostenibles el día de hoy que se utilizan es el uso de materiales reciclables o biodegradables en la fabricación de neumáticos, que en estos días es mucho más común. Un diseño personalizado también ofrece la posibilidad de diseñar neumáticos a medida para satisfacer las necesidades específicas de cada conductor. La historia de las llantas es una fascinante evolución tecnológica que ha transformado la forma en que nos movemos el día de hoy. Desde los rudimentarios diseños del pasado hasta las nuevas tecnologías del día de hoy, las llantas juegan un papel fundamental en el desarrollo de la automoción y continúan siendo un elemento clave para así garantizarte seguridad y el confort mientras conduces. Bueno, así de esta manera las llantas han evolucionado muy significativamente a lo largo de los años. Desde las primeras ruedas de madera hasta las sofisticadas llantas del día de hoy, la tecnología nos ha permitido mejorar su rendimiento y su seguridad. Y si te has preguntado cuáles son los componentes de una llanta, pues una llanta típicamente está compuesta por una banda de rodadura, que es la parte de abajo de la llanta, y es la parte externa que entra en contacto con el uso, proporcionando así tracción y evacuando el agua en condiciones húmedas. Los flancos son las partes laterales de la llanta que conectan a la banda de la rodadura con el rin. La carcasa, que es lo que se le llama la estructura interna de la llanta, esta está compuesta por capas de material muy reforzado que ayuda a soportar el peso del vehículo y la presión del aire. El talón le llamamos al borde interior de la llanta, el cual se ajusta al rin cuando las montas. Bueno, y te preguntarás, ¿cuáles son los tipos de llantas? Si es que existen tipos de llantas, cada diseñada para condiciones y necesidades específicas. Primero vamos a empezar por las llantas de verano o lo que llaman summer tire. Utilizadas principalmente para condiciones secas y cálidas, siempre ofrecen un excelente agarre y un buen manejo. Las llantas de verano son la opción ideal para los climas cálidos. Están diseñadas específicamente para ofrecer un rendimiento muy óptimo en condiciones climáticas cálidas y secas. Su componente de caucho es más duro y sus surcos más cerrados les permiten un mejor agarre en superficies secas. Esto gracias a su compuesto, el cual ofrece una excelente adherencia en las carreteras secas, lo que se traduce en una mayor estabilidad y precisión al conducir. También te ofrecen una mejor resistencia a la rodadura, y es que su diseño reduce la fricción con el asfalto, lo que también se traduce en un menor consumo de combustible y un desgaste mucho más lento. Sin dejar atrás una respuesta más rápida, es que su estructura rígida proporciona una respuesta más rápida a las maniobras de dirección, mejorando así la agilidad del vehículo mientras conduces. Pero Marco, ¿cuándo utilizar las llantas de verano? Bueno, las llantas de verano son ideales para su uso en primavera y verano principalmente, cuando las temperaturas son altas y las lluvias son muy escasas. También es recomendable utilizarla en regiones con climas cálidos o en las zonas en donde las temperaturas son elevadas durante todo el año. Ahora seguimos con las llantas de verano o winter tires, diseñadas para condiciones nevadas y heladas, con compuestos de caucho mucho más duro y profundos surcos para mejorar así la tracción. Las llantas de invierno están especialmente diseñadas para así ofrecer un excelente rendimiento en condiciones climáticas frías, nevadas o heladas. ¿Pero por qué son diferentes a las llantas de verano? Bueno, la principal diferencia radica en su compuesto de caucho. Las llantas de invierno utilizan un compuesto mucho más blando y flexible que permanece elástico en bajas temperaturas.
lo que les permite mantener una mejor adherencia en superficies resbaladizas como el hielo o la nieve. Además, su diseño presenta una mayor profundidad en los surcos, y es que estos surcos más profundos y con laminillas más densas ayudan a evacuar el agua, el barro, la nieve de manera mucho más eficiente, mejorando así la tracción. Estas laminillas son pequeñas ranuras en los bloques de la banda de rodadura que proporcionan una mayor cantidad de bordes afilados que se agarran al hielo y la nieve. Es muy importante utilizar las llantas de invierno en zonas con hielo, ya que te ayudan a brindar una mayor seguridad. Estas ofrecen una tracción significativamente mejor en condiciones invernales, lo que reduce el riesgo a que sufras algún accidente. También te ayudan a mantener un buen frenado, pues la distancia de frenado se reduce muy considerablemente en comparación con las llantas de verano, especialmente cuando las superficies están heladas. Te ayuda también a una mayor estabilidad, puesto que estas llantas de invierno proporcionan una mayor estabilidad en curvas y en condiciones resbaladizas. Y te preguntarás cómo identificarlas. Las llantas de invierno llevan una marca especial en el flanco o en el lateral, con un símbolo de una montaña y un copo de nieve dentro. Bueno, esta marca certifica que el neumático cumple con los requisitos de rendimiento para la nieve. ¿Cuándo debo de usar las llantas de nieve? Se recomienda utilizar las llantas de invierno cuando la temperatura ambiente descienda por debajo de los 7 grados centígrados en forma regular. En algunas regiones su uso es obligatorio por ley durante ciertos meses del año, dependiendo en dónde vivas. Bueno, las llantas de invierno son una inversión en seguridad, especialmente si vives en zonas donde las condiciones invernales son muy frecuentes. Su diseño específico y su compuesto de caucho las convierte en la mejor opción para así conducir con confianza en la carretera nevada o helada. Ahora continuamos con las llantas para todas las estaciones o All Season Tires. Estas llantas ofrecen un buen equilibrio entre el rendimiento en verano e invierno, pero en ocasiones no pueden ser óptimas en condiciones extremas, pues las llantas para todas las estaciones o All Season Tires son un tipo de neumático diseñado para ofrecer un rendimiento aceptable en una amplia variedad de condiciones climáticas, tanto en verano como en invierno. Estas llantas son una opción popular para conductores que viven en regiones con climas moderados, donde las temperaturas no suelen ser extremas ni altas ni bajas. ¿Y cómo funcionan? Bueno, estos neumáticos o estas llantas combinan características de las llantas de verano de invierno, pero sin alcanzar el rendimiento óptimo en cada una de ellas. Su compuesto de caucho es mucho más blando que el de las llantas de verano, lo que te permite mantener cierta flexibilidad en bajas temperaturas y mejorar una tracción en condiciones ligeramente nevadas o heladas. Más sin embargo, no te ofrecen el mismo nivel de agarre que una llanta de invierno en condiciones invernales severas, por supuesto. Las características principales de estas llantas es que su compuesto de caucho es intermedio. Es más blando que en las llantas de verano, pero no tan blando como las llantas de invierno. Su diseño de la banda de rodadura también combina elementos en las llantas de verano e invierno. Los surcos que evacúan tanto el agua como la nieve, aunque de manera menos eficiente que las llantas especializadas, también quiero hacer notar su versatilidad, y es que está diseñada para ofrecer un buen rendimiento durante todo el año, pero sin destacar en ninguna condición específica. Las ventajas de utilizar este tipo de llantas es su versatilidad. Los son ideales para conductores que viven en regiones con climas moderados y no quieren cambiar las llantas cada temporada. También su conveniencia elimina la necesidad de almacenar un juego adicional de llantas, y su costo definitivamente son más económicas que comprar 2 juegos de llantas verano e invierno. Sin embargo, estas llantas tienen sus desventajas, y es que su rendimiento es muy limitado, ya que no ofrecen el mismo nivel de rendimiento que las llantas especializadas, llámese verano o invierno, en las condiciones extremas. Su desgaste suele ser mucho más rápido, esto debido a su compuesto más blando, porque pueden desgastarse más rápido que las llantas de verano en condiciones secas, y también tiene un mucho menor agarre en condiciones extremas. En invierno muy severo puede no proporcionar la tracción necesaria, especialmente en el hielo. Pero ¿cuándo elegir las llantas para todas las estaciones? Bueno, cuando hay climas moderados, si vives en una región donde las temperaturas no son extremadamente bajas ni altas, durante todo el año es una excelente elección para ti. Su uso ocasional en condiciones invernales, si conduces en condiciones invernales leves y no necesitas un mayor rendimiento de nieve o de hielo,
están perfectas. Ideal para tu presupuesto limitado si es que no quieres invertir en 2 juegos de llantas. Las llantas para todas las estaciones son una opción práctica y económica para muchos conductores, pero es muy importante tener en cuenta sus limitaciones. Si vives en una región con inviernos muy severos y conduces con frecuencia en condiciones nevadas o heladas, es recomendable invertir un juego de llantas de invierno para garantizar tu seguridad. Ahora continuamos con las llantas de alto rendimiento. Bueno, estas llantas están diseñadas para vehículos deportivos, con compuestos de caucho más duros y perfiles más bajos, la experiencia al conducir. Estas llantas están diseñadas para la máxima experiencia de conducción. Las llantas de alto rendimiento o High Performance Tires están diseñadas especialmente para vehículos de altas prestaciones como deportivos, sedanes deportivos y algunas SUVs. Estas llantas están optimizadas para ofrecer un agarre excepcional en curvas, una respuesta precisa de la dirección y una distancia de frenado mucho más corta, tanto en seco como en mojado. Estas llantas utilizan compuestos de caucho más duros y adherentes, lo que proporciona una mayor tracción y estabilidad en altas velocidades. Sus diseños de la banda de rodadura son más agresivos, con bloques más anchos y surcos mucho más profundos, lo que mejora el agarre en curvas y reduce también el riesgo de aquaplaning o derrapamiento sobre el agua. Su estructura interna de estas llantas es más rígida, lo que te ayuda a proporcionar una mayor estabilidad y una precisión en la conducción. Tienen un perfil mucho más bajo, y es que generalmente tienen un perfil bajo, lo que mejora la respuesta de dirección y reduce el balanceo en la carretera. Los beneficios de esta llanta es tener un mayor agarre. Ofrecen un agarre muy excepcional en las curvas y en las condiciones de conducción exigentes, lo que permite al conductor disfrutar de una experiencia de conducción mucho más emocionante y segura al mismo tiempo. También brindan una respuesta muy precisa a la dirección, ya que la estructura rígida y el diseño de la banda de rodadura proporcionan una respuesta mucho más precisa a los comandos de la dirección. Y gracias a su compuesto de caucho y diseño, estas llantas permiten reducir muy significativamente las distancias de frenado, tanto en seco como en mojado. También ofrecen un mayor agarre en la estabilidad y el control del vehículo, incluso a altas velocidades. Pero Marco, ¿para quién son ideales estas llantas? Bueno, estas llantas son ideales para conductores deportivos, aquellos que buscan una experiencia de conducción mucho más emocionante y dinámica, vehículos de alto rendimiento tales como los vehículos deportivos, sedanes deportivos y algunas SUVs con motores muy potentes. La conducción se prioriza en el rendimiento. Si buscas máximo agarre y control en carretera, las llantas de alto rendimiento son tu opción ideal. Pero antes de optar por comprar este tipo de llantas debes de tomar estas consideraciones. Y es que el desgaste, ya debido a que su compuesto es mucho más duro y su diseño es mucho más agresivo, estas llantas pueden desgastarse mucho más rápido que las llantas convencionales, especialmente en condiciones urbanas. Tienen muy bajo confort y las llantas de alto rendimiento siempre suelen ser con un menor confort en marcha debido a su perfil bajo y a su estructura mucho más rígida. Y sin dejar atrás, el precio generalmente son mucho más caras que las llantas convencionales. Las llantas de alto rendimiento son la elección perfecta para aquellos que buscan el máximo rendimiento y una experiencia de conducción emocionante. Más sin embargo, es muy importante tener en cuenta sus características y elegir el modelo adecuado para tu vehículo y de estilo de conducción. Ahora continuamos con el último tipo de llantas más común, que son las llantas todoterreno o all-terrain. Estas llantas están diseñadas con diseños agresivos para una mayor tracción en terrenos difíciles. Las llantas todoterreno, también conocidas como all-terrain tires, son neumáticos diseñados específicamente para ofrecer un rendimiento excepcional, tanto en la carretera como fuera de ella. Son ideales para vehículos SUVs, camionetas y pickups que utilizan tanto en la ciudad como en terrenos difíciles tales como la tierra, la grava, el barro o la nieve, o los vehículos que conocemos como todoterreno o vehículos 4x4. Sus características principales son el diseño agresivo en la banda de rodadura, y es que los bloques de la banda de rodadura son mucho más grandes y profundos, con espacios más abiertos entre ellos, lo que te ayuda a proporcionarte una excelente tracción en superficies blandas y una mejor autolimpieza de las llantas. El compuesto de caucho utilizado en estas llantas es más duro y resistente a los cortes y abrasiones, lo que las hace ideales para enfrentar terrenos difíciles y objetos punzantes.
En estas llantas los flancos son reforzados. En este tipo de llanta de todoterreno son más robustos, lo que protege de los daños que puede ocurrir al circular en terrenos rocosos o con más obstáculos. Y es que su mayor capacidad de carga también es una característica. Estas llantas suelen tener una mayor capacidad de carga, lo que las hace ideales para vehículos que transportan cargas pesadas o remolques. Sus beneficios sin duda es una excesiva tracción en diferentes superficies, lo cual ofrece una amplia variedad de terrenos, desde las carreteras pavimentadas hasta los caminos de tierra, barro o nieve. También te da una mayor durabilidad, pues su construcción robusta y su compuesto de caucho más resistente las hace más duraderas que las llantas convencionales. También te da una mayor protección en las llantas, puesto que los flancos reforzados ayudan a prevenir daños por impactos o rozaduras. Pero estas llantas también tienen sus desventajas, y es que es un mayor ruido. Debido a su diseño muy agresivo, las llantas todoterreno siempre suelen generar más ruido en carretera que en las convencionales. Te dan una menor eficiencia en combustible, pues la mayor resistencia a la rodadura puede aumentar ligeramente el consumo de combustible. Definitivamente una menor comodidad. Definitivamente una menor comodidad en la carretera, pues la conducción puede ser un poco más firme y menos cómoda en comparación con las llantas de carretera normales. Pero ¿cuándo debo elegir las llantas todoterreno? En vehículos como SUVs, camionetas y pickups son ideales para este tipo de vehículos que se utilizan tanto en la ciudad como en terrenos off-road o terrenos rocosos. Si necesitas una llanta que te permita circular por diferentes tipos de terrenos sin tener que cambiar las llantas con frecuencia, son una opción ideal. También las condiciones climáticas variables son muy buena opción para regiones con climas variables donde se puede haber nieve, lluvia o barro constantemente. Las llantas todoterreno son una excelente opción para aquellos que buscan un equilibrio entre el rendimiento en la carretera y la capacidad off-road. Si necesitas una llanta resistente y versátil que te permita explorar diferentes tipos de terrenos, definitivamente las llantas todoterreno son la elección perfecta. Bueno, amigos míos, después de conocer este tipo de llantas, todo el tipo de llantas que existen más comerciales, tenemos que aprender cómo leer la información de una llanta. Y es que la información está impresa en el flanco de una llanta. Es crucial para poder entender las características, sus números y las letras lo que indican. En el ancho de la llanta, las medidas siempre se especifican en milímetros. Su perfil da una relación entre la altura y el flanco y el ancho. Su diámetro de la llanta, que se mide en pulgadas, sin dejar atrás el índice de carga, que es la carga máxima que puede soportar una llanta. También existe un símbolo de velocidad impresa en ella, y esa será la velocidad máxima permitida para esa llanta. Otras especificaciones pueden incluir sobre la construcción de la llanta, la dirección, la rotación y la homologación de cuándo se construyó esta llanta. Por un ejemplo, un neumático etiquetado con 225-55 R17 91V, esto quiere decir que son 225 milímetros de ancho, con una relación de aspecto del 55% y se adapta a un rin de 17 pulgadas, con un índice de carga del 91, el cual equivale a 615 kilogramos por llanta, y un índice de velocidad V que se traduce en 240 km por hora máximo. La información más detallada la encuentras en el manual de propietario de tu vehículo. En la página del capítulo de hoy te voy a dejar un PDF con las tablas de carga y velocidad de las llantas máximas para que así puedas leer el tipo de llanta que tienes o el tipo de llanta que necesitas adquirir y no comprar algo erróneo. Bueno, ahora quiero platicarles cuáles son los cuidados de las llantas para que puedas prolongar la vida útil de tus llantas y así garantizar tu seguridad. Primero que nada, debes mantener la presión correcta. Una presión inadecuada puede afectar el desgaste y el manejo, tanto como el consumo del combustible. Mantener la presión correcta de las llantas es súper fundamental para que así puedas garantizar una conducción segura, eficiente y prolongar la vida de tus neumáticos. Aquí te voy a presentar algunos de estos consejos. ¿Por qué es importante checar la presión correcta en las llantas? Primero que nada, por seguridad. Una presión adecuada mejora la estabilidad y el manejo de tu vehículo, reduciendo riesgo de accidentes. En segundo lugar, el desgaste. La presión correcta siempre va a evitar un desgaste irregular en la banda de rodadura. Así prolongas la vida útil de tus llantas.
Uno de los más importantes es el consumo de combustible, y es que una presión adecuada siempre reduce la resistencia a la rodadura, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y sobre todo la comodidad, ya que contribuye a una conducción más suave y confortable. Pero si no sabes, si no tienes idea de cómo mantener la presión correcta, bueno, pues consulta el manual del propietario. El fabricante de tu vehículo especifica la presión de aire correcta para tu tipo de llanta. Esta información siempre suele estar ubicada en la puerta del conductor, en el compartimiento del combustible o en el manual del propietario. Utiliza un manómetro. El manómetro preciso es esencial para que puedas medir la presión de aire. Evita utilizar los manómetros de las gasolineras, ya que pueden ser no muy confiables, ya que pasan de mano en mano y la gente no tiene cuidado con ellos, se descalibran constantemente. También revisa la presión regularmente. Lo ideal es revisar la presión de las llantas al menos una vez por mes o antes de cualquier viaje largo. Siempre y cuando las llantas estén frías, ideales al menos 3 horas después de haber conducido. Ajusta la presión según sea necesario. Si la presión es inferior a la recomendada, añade más aire. O si la presión es máxima de la recomendada, libera un poco de aire hasta que llegues a la presión recomendada de tu fabricante. También verifica la válvula. Asegúrate que las válvulas estén en buen estado y bien ajustadas para evitar fugas de aire. Bueno, déjame decirte que también la temperatura ambiente puede afectar la presión de las llantas. En climas cálidos la presión puede aumentar ligeramente, mientras que en climas fríos puede disminuir. Si llevas una carga pesada, es posible que debas aumentar ligeramente la presión de las llantas, siempre dentro de los límites recomendados del fabricante. No te excedas, eso podría hacer que tu llanta explote. Un desbalanceo y una alineación pueden causar un desgaste irregular en las llantas y así afectar la presión también. Oye Marco, ¿y qué pasa si la presión es incorrecta? Bueno, pues la presión baja corre un mayor riesgo de reventarse. Desgaste irregular en la banda de rodadura, una menor estabilidad y un mayor consumo de combustible. Si tienes la presión alta en las llantas, desgaste prematuro del centro de la banda de rodadura es lo que vas a notar. Un menor agarre en las curvas y una conducción mucho más dura. Mantener la presión correcta en las llantas es una tarea súper sencilla, pero es fundamental para garantizar así una conducción segura y eficiente. Dedícate unos minutos cada mes para que puedas revisar la presión de las llantas y así disminuir los riesgos y disfrutar los beneficios que esto te proporciona. Otro de los procesos importantes es rotar las llantas. Esto te ayuda a distribuir el desgaste de una manera mucho más uniforme. Rotar las llantas es una práctica de mantenimiento súper esencial que ayuda a prolongar la vida útil y así garantizar un desgaste uniforme de la banda de la rodadura. Al rotar tus llantas, se cambian de posición de eje de uno a otro, lo que permite que todas las llantas se desgasten de una manera más uniforme. Pero ¿por qué es importante rotar las llantas? Como ya te dije, evita el desgaste prematuro de las llantas, especialmente las delanteras que siempre suelen desgastarse más rápido debido a la dirección. Contribuye a un mejor manejo más suave y seguro del vehículo. Prolonga la vida útil de las llantas, lo que permite ahorrar dinero a largo plazo. Pero Marco, ¿cuándo debo rotar las llantas? Bueno, la frecuencia de rotación de llantas depende de varios factores, como el tipo de vehículo, el patrón de conducción y el tipo de llantas que tienes. Más sin embargo, siempre se recomienda rotar las llantas cada 5,000 a 8,000 kilómetros o cada 6 meses, lo que ocurra primero. Y si tú no sabes o no tienes idea de cómo rotar las llantas, aquí te explico. Pues el patrón de rotación puede variar según el tipo del vehículo y el diseño de las llantas, ya sean simétricas, direccionales o asimétricas. Lo más recomendable es consultar el manual de propietario de tu vehículo o consultar a un mecánico para conocer el patrón de rotación correcto. Mira, te voy a tratar de explicar el patrón de rotación común para las llantas simétricas. Es de una manera cruzada. Las llantas delanteras se colocan en lugares traseros opuestos y las traseras se colocan en lugares delanteros opuestos. ¿Qué quiero decir con esto? En X, las llantas delanteras se mueven diagonalmente hacia atrás y las traseras se mueven diagonalmente hacia adelante, lo cual quiere decir que si la llanta delantera izquierda la vas a colocar en la llanta trasera derecha y la llanta delantera derecha la vas a colocar en la llanta izquierda trasera y así sucesivamente la llanta izquierda trasera en la llanta delantera derecha.
Lo mismo ocurre con la llanta izquierda trasera que colocarás en la llanta delantera izquierda, como si estuvieras formando una X. Suena más complicado de lo que en realidad es. Es algo que con práctica lograrás dominar rapidísimo. Me voy a encargar de poner esta información también en videos en Facebook o en las redes sociales para que te puedas dar una idea de cómo debes de hacer la rotación correcta. También hay unas consideraciones muy importantes para el diferente tipo de llantas, ya que las llantas direccionales, pues estas llantas tienen una flecha que indica la dirección de rotación. Asegúrate de montarlos de la misma dirección en la que estaban instaladas originalmente. En estas llantas no puedes colocarlas de manera que colocaste las llantas simétricas, puesto que esta llanta deberás de colocar la llanta trasera izquierda en la parte delantera izquierda y la llanta trasera derecha en la parte delantera derecha. También el proceso para las llantas asimétricas, puesto que estas llantas tienen un lado exterior y otro lado interior, debes de asegurarte de montarlas en el lado correcto de la llanta. Otro factor esencial es rotar. Después de rotar las llantas, se recomienda un balanceo para que puedas garantizar una conducción suave y sin vibraciones. Para realizar el proceso de balanceo, siempre lleva tus llantas con un taller especializado. Rotar las llantas es una tarea que puedes realizar tú mismo si tienes las herramientas adecuadas y los conocimientos básicos. Sin embargo, si no te sientes seguro, es mejor llevar tu vehículo a un taller mecánico. Aprovecha la oportunidad para así verificar la presión de aire de todas las llantas y así ajustarlas según las recomendaciones del fabricante. Siempre revisa las llantas en busca de cualquier signo de desgaste irregular, daños u objetos incrustados. Rotar las llantas regularmente es una tarea sencilla que puede marcar una gran diferencia en la vida útil y así en el rendimiento de tus neumáticos. Revisa el estado de las llantas en busca de pinchazos, cortes o desgastes irregulares siempre. Inspeccionar tus llantas regularmente es crucial para garantizar tu seguridad y así prolongar su vida útil. Aquí te explico cómo realizar una inspección completa. Lo ideal es realizar una inspección visual al menos una vez al mes. Antes de emprender cualquier viaje, dedica también unos minutos a revisar el estado de tus neumáticos. Y si aún así te preguntas, pero Marco, ¿qué es lo que debo de buscar en la inspección? Bueno, como ya lo hablamos antes, primero es la presión del aire. Verifica que la presión de aire en cada llanta, incluido la de repuesto, esté correctamente. Consulta el manual de propietario o la etiqueta en la puerta del conductor para conocer la presión correcta si no la sabes. Si la presión es baja o alta, ajusta según las especificaciones del fabricante. Busca por un desgaste en la banda de rodadura. Utiliza un medidor de profundidad de la banda de rodadura o una moneda para evaluar si el desgaste está dentro de los límites permitidos. Un desgaste irregular puede indicar problemas de alineación, balanceo o presión de aire inadecuada. En tercer lugar, busca por daños en la banda de rodadura. Retira cualquier objeto incrustado en la banda de rodadura como clavos o tornillos. Asegúrate de que el clavo o el tornillo no esté muy profundo, de lo contrario, harás que tu llanta se desinfle inmediatamente. Si es así, llévalo inmediatamente a un lugar especializado para que te reparen esa llanta. Inspecciona visualmente la banda de rodadura en busca de cualquier daño que pudiera comprometer la integridad de la llanta, como cortes, grietas o bultos en las paredes laterales o flancos. Siempre revisa las paredes laterales en busca de cualquier signo de daño. Incluso un pequeño corte podría provocar una falla catastrófica de la llanta. En cuarto lugar, revisa las válvulas. Inspecciona las válvulas en busca de daños o fugas de aire. Asegúrate de que las tapas de las válvulas estén bien ajustadas. Muy bien, la temperatura afecta la presión del aire, por lo que es mucho mejor realizar la inspección por la mañana o después de que el vehículo haya estado estacionado durante algunas horas. Es mucho más recomendable realizar esta inspección cuando las llantas están frías. Si encuentras algún daño, algún desgaste excesivo, consulta a un profesional para que te evalúe la situación y te recomiende cuál será tu mejor opción. Busca siempre un taller especializado en llantas. Rotar las llantas regularmente ayuda a garantizar un desgaste uniforme y así prolongar la vida útil de ellas. Pero Marco, ¿qué hacer si encuentro algún problema? Muy bien, pues si encuentras algún problema durante la inspección, no lo ignores primero que nada. Un pequeño daño podría convertirse en un problema mucho mayor si no lo atiendes a tiempo. Siempre consulta a algún mecánico
para que te evalúe la situación y te recomiende cuál es tu mejor opción, como ya te dije. Recuerda, las llantas son el único punto de contacto entre tu vehículo y la carretera. Mantenerlas en buen estado es esencial para tu propia seguridad y la seguridad de los demás. Ahora vamos a continuar con lo que es alineación y balanceo. Una revisión muy rápida. Regularmente este tipo de tareas se necesitan realizar por un taller especializado con equipo computarizado para que puedan realizar una buena alineación y un balanceo necesario para tu vehículo. Una alineación incorrecta podría provocar un desgaste prematuro en tus llantas. El balanceo de tus llantas es un proceso que se lleva a cabo para así garantizar que cada rueda de un vehículo esté perfectamente equilibrada. ¿Qué significa esto? Que el peso de la rueda se distribuye de manera uniforme alrededor de su eje de rotación. Un desbalanceo puede causar vibraciones en el volante, desgaste irregular en las llantas y una conducción muy incómoda. Pero Marco, ¿cuándo es necesario balancear las llantas? Bueno, una de las características principales es que provoca vibraciones en el volante, especialmente a ciertas velocidades. Las vibraciones aceleran el desgaste irregular de la banda de rodadura siempre. A largo plazo, este desbalanceo puede dañar componentes tanto de la suspensión como de la dirección. La conducción se vuelve también menos cómoda debido a estas vibraciones. Recuerda siempre que debes necesitar un balanceo después de instalar llantas nuevas. Es súper fundamental balancear las llantas nuevas para que así puedas garantizar una conducción suave. Después de reparar una llanta, es necesario también volver a balancearla en algunos casos. Las vibraciones en el volante son una señal de que las llantas pueden estar desbalanceadas. Si notas un desgaste irregular en las llantas, puede ser causado por un desbalanceo también. Y si te has preguntado alguna vez cuándo cambiar las llantas, no te preocupes, todos nos hemos hecho esta pregunta, pero aquí te voy a dejar saber cuándo reemplazar tus llantas, porque es fundamental para que así puedas garantizar tu seguridad y la seguridad de los demás en la carretera. Aunque no existe una regla universal, hay muchos indicadores claros que te dirán cuándo ha llegado el momento de cambiar tu llanta. Y estos indicadores son básicamente, en primer lugar, el desgaste en la banda de rodadura. La mayoría de las llantas tienen indicadores de desgaste integrados en la banda de rodadura, así que cuando el dibujo de la llanta alcanza estos indicadores, generalmente son barras de goma y es hora de cambiar esa llanta. Si no encuentras los indicadores, se utiliza una moneda. El proceso es así: inserta una moneda en los surcos de la llanta, siempre poniendo la cabeza del personaje hacia abajo. Si la parte superior de la imagen del personaje central de la moneda queda oculta, la llanta aún tiene suficiente profundidad, pero si no es así, es hora de reemplazarla. En segundo lugar son la edad de las llantas, que incluso las llantas no parecen desgastadas, tienen una vida útil limitada generalmente de 5 a 6 años, y es que después de este tiempo el caucho se endurece y pierde sus propiedades, incluso si la banda de rodadura aún tiene profundidad. Asegúrate de que tu llanta no sea más vieja de 5 o 6 años. En tercer lugar, busca por daños visibles. Busca grietas en los laterales de la banda de rodadura, grietas que pueden debilitar la estructura de la llanta y provocar que se reviente. Si encuentras algunos bultos en la llanta, también es una señal de un daño interno y debe de ser reemplazada inmediatamente. Los cortes profundos en la banda de rodadura o en los laterales pueden comprometer también la integridad de la llanta. En cuarto, busca vibraciones y ruidos. Si sientes vibraciones en el volante, especialmente a ciertas velocidades, puede ser un indicativo de desbalanceo o desgaste irregular. Esto regularmente se caracteriza como lo llamamos cuando balanceamos una pelota de baloncesto. También busca por ruidos como zumbidos o golpes al conducir. Esto puede indicar un problema en las llantas. Y en quinto lugar, busca por un desgaste irregular. Si el desgaste es mayor en los hombros de la llanta, lo que quiere decir las orillas de la llanta, puede indicar problemas de alineación o balanceo. Si es que has visto con lo que nosotros o algunas personas llaman, ya tienes los hilos o ya tienes los fierros por fuera, definitivamente necesitas cambiarlo. Es que es un desgaste excesivo. En el centro de la llanta también, en la banda de la rodadura, puede ser causado porque pusiste demasiado aire en la llanta.
Es muy importante cambiar las llantas a tiempo. Primero, por seguridad, y es que las llantas desgastadas o dañadas pueden ofrecer menos agarre y pueden aumentar el riesgo de accidentes. Las llantas en mal estado pueden afectar el manejo y la estabilidad del vehículo. También pueden aumentar el consumo de combustible. Un desgaste irregular en las llantas puede dañar otros componentes del vehículo como la suspensión y la dirección, como ya dije antes. ¿Alguna vez has escuchado también cuál es la importancia de las llantas en el consumo del combustible? Bueno, aquí te explico. Las llantas influyen directamente en el consumo de combustible, dado que su diseño adecuado a la presión correcta puede reducir la resistencia a la rodadura, mejorando la eficiencia. El diseño y el material de las llantas determina la resistencia que ofrece al movimiento del vehículo. Una llanta con menor resistencia a la rodadura requiere menos energía para moverse, lo que te traduce en un menor consumo de combustible a largo plazo. Mantener la presión de aire correcta es súper fundamental. Una llanta con poca presión aumenta la superficie de contacto con el suelo, lo que genera más fricción, por lo tanto mayor consumo. Por el contrario, una llanta sobreinflada puede reducir el área de contacto, pero también disminuye la tracción y el confort de conducción. Las llantas desgastadas tienen una menor superficie de contacto con el suelo, lo que aumenta su resistencia a la rodadura y en consecuencia aumenta el consumo de combustible. Pero en conclusión, las llantas son un componente fundamental de tu vehículo y su cuidado adecuado es esencial para que puedas garantizar tu seguridad, el rendimiento de tu automóvil, ya que al elegir las llantas adecuadas y mantenerlas en buen estado podrás disfrutar de una conducción más segura y eficiente. Bueno, con esto damos por terminado el capítulo del día de hoy. Espero que tengas un poco más de información sobre las llantas. Mándanos tus opiniones, mándanos tus preguntas. ¿Qué te gustaría aprender sobre mecánica automotriz? Más adelante te vamos a dar información de cómo obtener manuales de reparación completamente gratis para que así puedas mantener tu vehículo en mejores condiciones y puedas ahorrar dinero en reparaciones. Así que síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como Aprende Mecánica Hoy. Suscríbete a este podcast si te gustó, por favor déjanos 5 estrellas, ayúdanos a compartir en las redes sociales. Muchísimas gracias, yo me despido y soy tu amigo Marco Plata. Cuídense muchísimo, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Aprende Mecánica Hoy.